Salmo 88 del día de hoy, y quisiera leer como introducción la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que les leo aquí, y dice este texto, y quiero que este texto penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, este versículo tiene que taladrar tu corazón. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgredir la ley. Pecado es desobedecer los mandamientos que Dios nos entregó. Y dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, está hablando de Yeshua, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo memorízalo, y este versículo te va a ayudar a entender que toda bendición que tengo, toda bendición que tú y yo tenemos en este momento y de aquí por la eternidad, es el resultado de que Él, de que Jesús, de que Yeshua, tomó cada maldición que yo merecía. ¿Okay? Vamos a ponernos en el lugar que nos corresponde. Él tomó cada maldición que yo merecía. Toda bendición que tengo es el resultado de que Él tomó cada maldición que yo merecía. Y esta es una frase que me taladró, esta es una frase que me impactó, y es una frase que le escuché a un predicador llamado Paul Washer. Paul Washer es un misionero cristiano. De hecho, tiene ahí algunos mensajes en YouTube. Y ahora que estuvimos durante la fiesta de los tabernáculos, Alberto Acevedo, una de las personas que colaboró en la organización con nosotros allá en el norte de México, nos dijo que quería ponernos una predicación de Paul Washer. Y bueno, me pidió que si era posible que nos pusiera una conferencia de este hombre, Paul Washer, este misionero. Y bueno, pues realmente durante la fiesta de los tabernáculos no teníamos un programa muy rígido, había tiempos en los que pues, diferentes personas podían compartir alguna vivencia, alguna experiencia, alguna enseñanza que les haya inspirado, y no hubo ningún problema, lo puso, yo me puse a escucharlo. Y bueno, primero que nada, el escuchar este mensaje, este que le estoy poniendo aquí no es el que él nos puso. Aquí este es parecido, es un mensaje relacionado, este se llama Regresando al Verdadero Evangelio, pero tiene varias conferencias. Solamente les quería poner para que supieran quién es Paul Washer, un misionero cristiano. Y bueno, pues de entrada me dio una gran lección, porque reconocí, y eso espero que suceda también contigo, que a veces los que estamos ya en este caminar de la restauración, de las raíces hebreas, de la fe hebrea, volviendo a las sendas antiguas, que ya aprendimos que no nada más son las raíces, es el tronco, es el árbol, todo, que estamos volviendo a las sendas antiguas, a veces caemos un poquito en prejuicio o en arrogancia de pensar que nosotros ya, pues ya si ya tenemos ese tipo de revelación, pues ya como que para qué escuchar a líderes, a maestros del contexto del que ya venimos, ¿no? O sea, muchos de nosotros, pues nos dimos cuenta de muchas de las tradiciones, de las doctrinas equivocadas del cristianismo católico protestante, y estamos queriendo salir de ahí y volver a una fe más bíblica, más hebrea, más de hace 2000 años, más de la iglesia primitiva o la fe hebrea primitiva, y comenzamos ya a menospreciar cualquier cosa que no sea que viene de una fuente judía, una fuente hebrea, y menospreciamos. Y eso yo confieso que también a mí me pasa.
ya realmente no escucho muchas predicaciones o enseñanzas de líderes cristianos, ya no lo hago mucho. Y esto me dio una gran lección porque me mostró y me hizo recordar dónde es que yo pude entender mi primer amor, dónde fue que mi corazón fue conquistado, y fue en el ámbito cristiano evangélico. Entonces, que nunca se nos olvide dónde fue que venimos a nuestro primer amor, que nunca se nos olvide de quién recibimos los primeros mensajes que conquistaron nuestro corazón. Y bueno, pues a mí me ayudó mucho haber escuchado esta predicación, porque lo reconozco, que yo no había captado la profundidad de las oraciones y el padecimiento de Jesucristo en el Getsemaní como este hombre lo describió. O sea, me sentí convencido, me sentí desafiado a que las explicaciones que yo había dado, porque yo tengo comentarios a los que él se refiere, yo tengo comentarios de Getsemaní, yo mismo estuve ahí en el huerto de Getsemaní haciendo un estudio acerca de por qué Jesucristo oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y bueno, pues aquí, de hecho, hasta preparé un video que les voy a poner justamente en Getsemaní, y les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta y antes de que la contestemos y esto es lo que yo tengo en este comentario y en todos los comentarios que yo he hecho sobre Getsemaní, sobre la copa y cuando Jesús oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En todos los comentarios que yo he hecho, yo no recuerdo haber hecho un comentario donde dijera lo que este hombre Paul Washer dice y que le doy la razón y que me doy cuenta que yo me quedé corto. Me quedé corto en mis comentarios de por qué Jesús oró 3 veces, si es posible, pasa de mí esta copa. Me quedé corto. Yo siempre pensé que solamente se refería a sus padecimientos físicos, emocionales, a lo que él iba a vivir rumbo a la cruz, a la pasión de Cristo, a esa película de la pasión de Cristo, y yo siempre pensé que a eso se refería, que simplemente era el sufrimiento físico, el dolor emocional, el sentirse abandonado por sus amigos, y yo pensé que a eso era lo que le estaba teniendo miedo Jesús, que le estaba diciendo, Padre, por favor, que no me pase esto, Señor, ay, estoy sufriendo, esto va a estar dificilísimo, la cruz, qué difícil, ayúdame, líbrame de esta situación. Pero este predicador hace una observación muy válida, muy importante, y dice, ¿cómo es posible que hubo cristianos en la historia, o creyentes judíos en la historia, que sin ningún temor, que sin ningún temor, al contrario, con alabanzas, con gratitud, iban rumbo a la cruz, iban cantando himnos rumbo a la cruz o rumbo al Coliseo Romano, rumbo a las fieras? ¿Cómo es posible que ellos iban cantando alabanzas y diciendo no somos dignos de padecer por su nombre? ¿Y cómo es que Jesús está atemorizado? O sea, ¿será que Jesús está atemorizado, está siendo cobarde en un momento, mientras sus seguidores están listos para morir? Esto no tiene sentido. Entonces, esa observación me impactó. Dije, wow, tiene toda la razón. Este hombre tiene toda la razón. Definitivamente no fue el sufrimiento físico. Definitivamente no fue su temor a que, ay, me va a doler mucho. Ay, los soldados romanos, mira qué malvados. Son terribles, me va a doler muchísimo. Por supuesto que tiene razón que no fue el sufrimiento físico lo que más le asustó. Entonces, ¿qué fue lo que más le asustó? Bueno, no te pierdas. El día de hoy te aseguro, y vamos a tener citas bíblicas para demostrarlo, que no fue el sufrimiento físico, no fue el dolor emocional que iba a sufrir de que lo iban a dejar sus amigos, él ya lo sabía que lo iban a abandonar, entonces no fue eso lo que le pidió a su padre, que si era posible pasar de él, fue algo mucho más profundo, mucho más sublime. Y voy a poner unas escenas de esa angustia en Getsemaní. Voy a poner unas escenas de la película justamente de la Pasión de Cristo, que empieza con las escenas ahí en el huerto de Getsemaní, escenas muy impactantes, donde él está pidiendo, él está suplicando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que vamos a transportarnos en el tiempo a ese momento y vamos a vivir esas últimas horas de Jesús rumbo al Calvario,
y vamos a entender perfectamente por qué él sudó gotas de sangre, qué era lo que le estaba causando tanta aflicción. Y te aseguro que si esto no te impacta, no te conmueve, si esto no quebranta tu corazón, no existe absolutamente nada que pueda lograrlo. Así que bueno, vamos a poner estas escenas y regresamos en un momento. Tuve que hacer nuevamente el video, hacer una edición, ya que en el video anterior había puesto algunas escenas de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, pero bueno, pues aquí voy a poner algunas imágenes, ya que al subir el video a YouTube obviamente no me permite subir imágenes de la película, pero bueno, aquí les estoy subiendo de todos modos escenas y les voy a recomendar que la vean. Las primeras escenas que aparecen en esa película, cuando Yeshua está orando ahí en el huerto de Getsemaní, son escenas pues muy importantes para poder entender lo que vamos a ver en este estudio. Así que bueno, les pongo un poquito de las imágenes de esas escenas de la agonía ahí en el huerto de Getsemaní. Y bueno, pueden ir ahí a YouTube y ver esas primeras escenas. Y bueno, pues una vez con esto, ahora sí vamos a continuar con el estudio del día de hoy en el Salmo 88. Ok, acabamos de ver escenas de la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. Cuando comienza la película están estas escenas en las cuales él está orando en el huerto de Getsemaní. Y si tú no has visto esta película, o aunque ya la hayas visto, si hay una escena que yo te recomiendo ver, es esta escena en Getsemaní. Esa es la escena, te garantizo, más importante, sobre todo para entender lo que vamos a estudiar aquí en el Salmo 88. Esa angustia, esa agonía que él tiene ahí en el huerto de Getsemaní. De hecho, en ese lugar, actualmente en lo que es el huerto de Getsemaní en Israel, se construyó una iglesia católica que justamente se llama así, la iglesia de la agonía. Y bueno, pues es un lugar muy, muy especial, que de hecho aquí les voy a poner un poquito de video para que puedan ver lo que hay actualmente ahí en el huerto de Getsemaní y que tiene que ver con este salmo. Entonces, bueno, a este salmo les decía yo que lo titulamos el autor de mi salvación. Entonces, ¿por qué en Getsemaní oró 3 veces? A ver si ahorita sí alguien me puede contestar. ¿Por qué en Getsemaní oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? No fue por el temor del sufrimiento físico. Te aseguro que no fue así. Yo así lo había entendido. Yo había entendido que sí, que pues él estaba anticipándose al sufrimiento físico que iba a tener. Tenía temor, obviamente, como cualquier ser humano podía tener temor, y él pues participó con nosotros de todas nuestras debilidades. Él se hizo hombre como cualquiera de nosotros, y yo simplemente eso pensaba, pero pues bueno, basado en este estudio que les digo de este misionero Paul Washer, pude entender su sufrimiento y su padecimiento en Getsemaní como nunca antes lo había entendido. Así que bueno, vámonos a la introducción de este salmo. No hemos avanzado nada en este salmo, pero bueno, está bien. De hecho, ya cuando lo empecemos a leer nos vamos a ir de corrido, pero lo importante es que entendamos esa angustia que él tuvo cuando todos lo dejaron, cuando se quedó ahí solo en el huerto de Getsemaní, y de ahí se fue rumbo a otro lugar, que justamente hoy les voy a pasar escenas en Israel de los lugares a donde fue llevado en su camino rumbo a la cruz del Calvario. Así que bueno, pues cántico, salmo para los hijos de Coré. Ya en otros estudios de salmos hemos aprendido quiénes son los hijos de Coré, los hijos de aquel hombre que se rebeló ante Moisés, aquel hombre que desafió la autoridad de Moisés. Bueno, pues sus hijos se arrepintieron de la actitud de su padre, y sus hijos sí se convirtieron en adoradores, en levitas adoradores, y escribieron salmos muy, muy hermosos. Al músico principal, también hemos estudiado muchas veces esta frase, al músico principal, pues quién es el que va a dirigir nuestras alabanzas. Y esa es mi oración, que el músico principal, el director de la orquesta, de todos los cánticos y alabanzas, el día de hoy dirija nuestro corazón y nuestras alabanzas para Él y solamente para Él, el león de la tribu de Judá, aquel que padeció por todos nosotros. Y dice, para cantar sobre Mahalat, masquil de Gemán Esraíta,
para cantar sobre Mahalat. El objetivo de este salmo fue para afligirnos. Esto de cantar sobre Mahalat en hebreo implica una canción de aflicción. También algunos comentaristas dicen que la palabra Mahalat está conectada con un instrumento musical que al tocarse producía tonos pues que afligían o que hacían poner a la gente triste. Y así, hay música que de entrada la escuchas y te pone triste, hay música que te pone alegre. Esta canción, este salmo fue escrito con música y con instrumentos musicales para entristecernos y también para iluminarnos. La palabra masquil está relacionada con iluminación, está relacionada con un medio didáctico para afligirnos, y dice de Gemán Esraíta. Gemán Esraíta, hay referencias a un personaje llamado Gemán en el primer libro de Crónicas, capítulo 6:33. Ahí aparece un Gemán, y también en primera de Crónicas 2:6 también aparece ahí un Gemán. Entonces es posible que a él se refiera, a un cantante con un don muy especial de llegar al corazón. Y bueno, pues esa es la introducción al Salmo. Y ahora sí empieza ahí en el versículo 1 diciendo: oh Señor, Dios de mi salvación. Oh Señor, Dios de mi salvación. Y vamos a aprender que el autor de nuestra salvación es Él y solo Él. No hay manera, no hay forma de salvarnos aparte de Él. De Él depende toda nuestra salvación. Por eso lo titulé el autor de mi salvación, o la fuente de toda mi salvación. Y hoy vamos a contestar también cómo es que logro mi salvación, cómo me puedo salvar. ¿Y qué es salvación? Salvación es ser libre de condenación, es ser libre de la justicia divina, libre del castigo divino. Eso es salvación. Salvación es librarte del castigo divino por todos tus pecados. Y con esto quiero comenzar haciendo reflexión y haciendo una pregunta. ¿Habrá existido en la historia de la humanidad, o existirá, un ser humano que nunca peque? ¿Habrá un momento en tu vida que solamente estemos pensando en agradar a Dios y solamente estemos pensando en su reino? Pues te aseguro que no existe ni existirá. No existe ser humano ni existirá un ser humano capaz de mantenerse en santidad, en justicia permanente. No existe. Así que, bueno, ¿cómo poder lograr la salvación? Hebreos 5, versículo 7 al 9 dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que acabamos de ver en Getsemaní. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Sus lágrimas hasta lloraba y sudaba gotas de sangre. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál era su temor? ¿Cuál era el pavor que tenía? ¿Por qué oro 3 veces? Líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación? Él y solo Él. Así que, bueno, este pasaje nos introduce al tema del día de hoy. Él es el autor de mi salvación. No tiene nada que ver conmigo. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y les puse algunas escenas por ahí de Getsemaní. Les voy a poner ahora unas escenas de lo que sucede de Getsemaní rumbo al lugar donde lo van a juzgar. Entonces, bueno, él está orando para que Dios le libre de esa copa, y está ahí en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, y amanece, comienza a amanecer. Sus discípulos se quedaron dormidos, y después de que sus discípulos se quedan dormidos, entonces finalmente llega un grupo de la guardia del templo, llega Judas, el que le traicionó, el que lo vendió por 30 piezas de plata, y bueno, pues ahí empieza toda esta agonía, todo este sufrimiento.
Y les voy a poner unas escenas de un video que yo tengo, donde les digo que me quedé corto al explicar sus sufrimientos. Les voy a poner unas escenas y si tú no tienes oportunidad de hacer un tour a Israel, bueno, pues ya con estas escenas puedes ver qué pasa del monte del huerto de Getsemaní rumbo a un lugar donde lo juzgaron, donde Caifás, el sumo sacerdote, lo cuestiona, donde presentan testigos falsos y empiezan a acusarle, y donde él es encerrado en una cisterna. En esta cisterna, te voy a enseñar la cisterna donde justamente todos los grupos de peregrinos que van leen el Salmo 88. El Salmo 88 es un salmo que se lee desde los primeros siglos de la fe cristiana. Desde esa época, en esta cisterna, en esta cueva que te voy a enseñar, se hace lectura de este Salmo 88. Y ahora sí vas a entender por qué este salmo yo tengo la plena convicción de que fue inspirado por el Espíritu de Dios para profetizar y anunciar lo que su hijo había de padecer en esa cisterna, en ese hoyo profundo. Y te voy a enseñar escenas de este lugar para que puedas comprender mucho mejor este Salmo 88. Así que vamos a ver este video. Aquí en un tour con un grupo de estudiantes, y el día de hoy nos enfocaremos en las letras rojas que aparecen en el pasaje de Mateo capítulo 26, que tiene que ver con el huerto de Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? ¿Qué sucedió allí? Y todos los eventos que marcan la angustia, la pasión de nuestro Salvador, y ese lugar donde Él fue oprimido y sintió toda la presión de lo que implicaría el ser entregado a causa de nuestros pecados. El lugar donde se llevó a cabo el arresto, el lugar donde Judas lo entregó, el lugar donde él oró con agonía porque pasase de él esa copa, pero al final terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues que este estudio que tengamos ahí en Getsemaní pueda ayudarnos a comprender el alto precio que Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Que lo apreciemos, que lo valoremos, y que eso cause el que muy pronto se establezca su reino en la tierra. Bueno, aquí vamos bajando el huerto de Getsemaní, de los Olivos rumbo a Getsemaní. Continuaremos con nuestra grabación. Nos encontramos en el huerto de Getsemaní. Este es el lugar tradicional, el lugar histórico donde se conmemora la agonía. Ahí tenemos una escultura que ilustra el relato en el Evangelio, donde dice que Yeshua oró 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que su sudor era como gotas de sangre, que eso, de acuerdo a análisis médicos, implica la gran presión emocional, física a la que fue sometido, y por lo cual los vasos sanguíneos en la piel se rompieron, y por lo cual él comenzó a ser muy presionado y muy triturado, como dice la profecía de Isaías, y todo eso tiene significado con lo que había en este huerto. Este huerto es un huerto que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo. Prensa de olivo. De hecho, ahí estamos viendo una prensa, se las voy a enseñar. Este es como una especie de molcajete, una prensa de olivos. Y aquí está este jardín con algunos árboles, que algunos de estos árboles se dice que tienen una antigüedad de hasta 2000 años. O sea que es probable que algunos de estos árboles fueron testigos de la agonía de nuestro Señor. Y es en el escenario
de este lugar, donde filmaremos nuestro siguiente episodio del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org y reflexionaremos en la agonía que llevó nuestro Salvador, el ungido de Dios, para traer salvación y sanidad a nuestras vidas. Así que desde aquí grabaremos este episodio el día de hoy. Muy bien, estamos aquí en Getsemaní. Bueno, pues ahí ya les mostré lo que es Getsemaní actualmente, bajando del Monte de los Olivos. Y bueno, pues este es un estudio de nuestra serie del nivel avanzado. Descubre la Biblia, le voy a adelantar un poquito a la parte donde, ¿qué pasa después de Getsemaní? Después de Getsemaní es llevado a un lugar que actualmente hay una iglesia construida por franceses que se llama San Pedro in Gallicantu, o el lugar donde, de acuerdo a la tradición, cantó el gallo. Y bueno, pues actualmente ya es muy controversial eso de que si en realidad era un gallo o simplemente era una expresión judía en relación a un llamado sacerdotal a la oración. O sea, que en realidad no es que haya habido un gallo ahí que haya cantado, sino más bien se refería a un llamado sacerdotal que se hacía a orar en el templo. Entonces, que en realidad a eso se refería. Pero bueno, no nos vamos a meter en la controversia si era un gallo o no era un gallo. El punto es qué sucedió ahí, qué sucedió en ese lugar donde después de Getsemaní, después de que lo arrestan, se lo llevan a este cuartel donde lo iban a tener encerrado. Había una cisterna, había una cárcel ahí. Estaba también ahí las oficinas de Caifás, el sumo sacerdote, ante quien comparece Jesús y le cuestiona ahí, le dice si él es el Mesías, si él es el Hijo de Dios. Y bueno, pues eso es lo que se relata en el Evangelio. Les voy a poner ahora unas escenas ya en ese lugar donde él es encerrado y donde hay inscripciones bizantinas del IV siglo de que ahí se leía el Salmo 88. Así que vamos a ver que el tema del Salmo 88 está relacionado con la cisterna o el pozo donde tuvieron encerrado a Jesús, que lo puedes visitar. Es uno de los lugares más impactantes en la Tierra Santa, este lugar, esta cisterna. Cuando vayas con nosotros, si Dios lo permite, el próximo año, te voy a llevar ahí y vas a entender este salmo como nunca antes lo habías entendido. Así que les voy a poner escenas del lugar. Así que bueno, pues vámonos ahora a el lugar de la negación de Pedro, donde Pedro lo negó. Vamos para allá. Y después de haber estado en Getsemaní, después de haber reflexionado en las letras rojas de Yeshua en ese episodio, cuando lo arrestan, ¿qué sucedió después de eso? Después de ese acontecimiento del arresto, se lo traen a este lugar que en la actualidad se conoce como San Pedro in Gallicantu, San Peter in Gallicantu, que significa San Pedro en el gallo que cantó. Este es el sitio donde, de acuerdo a la tradición, el apóstol Pedro negó 3 veces a Yeshua y lloró amargamente. Así que estamos llegando aquí donde se han descubierto algunas cárceles antiguas y las ruinas del palacio del sumo sacerdote de Caifás, de manera que después del arresto ahí en Getsemaní se lo trajeron para acá. Esto está alrededor quizás de unos 2 kilómetros de donde estábamos ahí en Getsemaní, y de ahí lo trajeron para acá. Eso que estamos viendo allí es el Monte de los Olivos. Ya estudiamos las escenas allí en el Monte de los Olivos cuando se presentó en un burrito. Después estudiamos el episodio allí en Getsemaní. Y bueno, seguimos aquí en el sitio que recuerda el acontecimiento del arresto de Yeshua y su juicio ante Caifás, el sumo sacerdote. Es aquí donde lo traen.
Es en ese lugar, en el palacio de Caifás, donde entra el apóstol Juan y el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro le seguía de lejos y le niega 3 veces y canta el gallo. De manera que para conmemorar el acontecimiento de la negación de Pedro, pues he hecho esta escultura aquí de la negación. Vemos al soldado romano, aquí vemos a una criada, aquí vemos al apóstol Pedro, la representación de él, negando que le conoce, y todo esto en la parte baja del otro lado del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está allá en esa parte de ahí. Aquí tenemos la ciudad de Jerusalén. Y aquí están las ruinas de este lugar, que se llama San Pedro Galicante, donde llevaremos a cabo la narración del episodio de las letras rojas en relación con la negación de Pedro. Bueno, estamos llegando aquí a esta capilla que fue construida sobre las ruinas de las celdas, de las cárceles del lugar donde tuvieron arrestado a Yeshua en su primer juicio con el sumo sacerdote Caifás. Y aquí tenemos en esta puerta esta obra en la cual se representa a Pedro, que está diciendo que aunque todos los discípulos lo nieguen, él no le negará. Aquí vemos la representación que hacen de Yeshua, con la mano ahí mostrando el número 3, en referencia a que le está diciendo que 3 veces le va a negar antes que el gallo cante. Así que, pues, esto es solamente para ilustrar lo que sucede en esa parte del Evangelio. Y con esto vamos a enterar. Está un pasaje bíblico ahí en la parte de abajo, que es Lucas 22:34, que dice que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a las ruinas de lo que es esa celda. Bueno, estamos entrando ahora sí a la parte de abajo, de lo que les mostré ahí arriba, en la capilla esta. Y esta es la parte subterránea, la parte donde se encontraron estas cuevas, que más bien tienen forma de cárceles, de celdas. Aquí tenemos una nota que dice que cuando estas cuevas se fueron redescubiertas en 1889, sus características físicas y su proximidad con el palacio de Caifás y el hecho de que estuvieran cerca de una cisterna, todo sugiere que se trataba de la cárcel pública. De acuerdo a la tradición de Jerusalén del IV siglo, que no está registrada en los evangelios, Yeshua fue golpeado no solamente por Pilato, sino también por Caifás. Y también este lugar, estas celdas, esta cárcel, es donde los apóstoles Pedro y Juan fueron azotados por estar predicando en el nombre de Yeshua en el templo después de la resurrección, según Hechos capítulo 5, 19 al 42. Y ayudados por el contexto, los cristianos tradicionalmente hacen recuerdo en este lugar de los sufrimientos que padeció Yeshua durante su pasión. Y independientemente de dónde haya sido el lugar exacto, tanto del sufrimiento de él como de los apóstoles, se ha tomado este lugar como un lugar de encuentro, de reunión de discípulos de Yeshua,
desde hace muchos siglos. Así que bueno, vamos a entrar aquí a las celdas para que las vean. Y ahora sí, traten de transportarse a esa época. Imagínense, estando aquí, obviamente sin luz eléctrica, obviamente sin lámparas, y trata de ubicarte aquí. Claro. Y vean, ¿por qué se ha detectado que son cárceles? Porque las piedras tienen esos agujeros para las cuerdas, para los barrotes, para amarrar a los prisioneros, que tenían en estas piedras frías, húmedas, y desde aquí podemos empezar a comprender ahora no nada más el padecimiento emocional, sino el padecimiento físico que él tuvo. Y es en este escenario geográfico donde recrearemos el episodio de la negación de Pedro y la sección de las letras rojas que corresponden a este lugar en nuestro estudio del día de hoy. Vamos a dirigirnos ahora a una cisterna que desde la época bizantina se recordó, se le dio mucha importancia como un sitio donde estuvo Yeshua. Y desde ahí haremos la reflexión de las letras rojas que nos tocan el día de hoy. Y así como en la tradición judía, el acontecimiento de la atadura de Isaac es un acontecimiento sumamente importante, conocido como la Akedah, la atadura con la cual Isaac se ofreció voluntariamente para ser sacrificado por su padre Abraham. Así como en la tradición judía es tan importante el tema de la atadura, vemos aquí esta escultura representando la atadura a la que se sometió el cordero prometido. Dios le dijo a Abraham, y Abraham le aseguró a su hijo Isaac que Dios se proveería de cordero para el sacrificio, que Dios ofrecería un sustituto de Isaac. Así que aquí podemos ver el cumplimiento de esa promesa y el momento en que el cordero se ofreció voluntariamente por los pecados de su pueblo Israel y de todas las naciones. Y es en esta cisterna donde se llevó a cabo un acontecimiento parecido al de el profeta Jeremías, en que lo echaron en una cisterna, que haremos la grabación del día de hoy. Aquí vemos la descripción de lo que está allá abajo, y estas han sido excavaciones que se hicieron en 1889 y que descubrieron 3 cruces bizantinas que estaban esculpidas en un orificio en la parte alta. Y bueno, todas estas ruinas
la proximidad con el palacio de Caifás y todo esto ha dado pues un alto grado de certeza de que aquí es donde tuvieron en una cisterna a Yeshua, y por eso podemos entender que se cumplió un salmo muy importante, el salmo número 88, que cuando lleguemos allá le daremos lectura. Mateo 26, 57 al 75. La negación de Pedro. Nos encontramos en una cisterna donde, como les decía en la introducción, han encontrado grabadas dentro de la roca todo esto que está aquí. Si lo traten de tóquenlo, vean que es roca muy fuerte, y bueno, en esta roca han encontrado grabadas unas cruces de la época del periodo bizantino, hace alrededor de 1600 años aproximadamente, y en base a eso, en base a la tradición, se determinó que este es el lugar donde tuvieron a Yeshua en su juicio ante Caifás. Después del arresto en Getsemaní, lo traen aquí, y aquí es donde empiezan los azotes, aquí es donde empieza el maltrato, el menosprecio emocional, físico, aquí es donde se da. Y un detalle que quiero agregar, que me comentaba aquí una muy buena estudiante, Yamilet, es que en Getsemaní el hecho de que todos sus discípulos le dejaran fue un hecho también muy especial, ya que quien ordenó eso, o sea, quien dijo que dejaran ir a los discípulos, fue Yeshua. Eso está bastante extraño también, porque ¿cuándo has visto tú que cuando van a arrestar a un delincuente, el delincuente le dé órdenes a la policía? O sea, ¿cuándo se ha visto eso? ¿Qué te dice la policía cuando vienen a agarrar, a arrestar a alguien? Silencio, y todo lo que digas será usado en tu contra. O sea, más bien cállate, no hables. Pero en el caso de Yeshua, en el arresto, ¿qué fue lo que les dijo Yeshua? Yeshua se puso a hablar con ellos. Yeshua les dijo: como un ladrón han venido a buscarme. Todo el tiempo estaba en el templo y no me echaban mano, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras, de que así debe ser. Y luego les dijo: a mí es al que buscan, a ellos déjenlos ir. O sea que, y luego cuando preguntaron, ¿quién es Yeshua de Nazaret? ¿Eres Yeshua de Nazaret? Y él dijo: yo soy, y se cayeron a tierra los soldados. Entonces, bueno, ahí podemos ver que él estaba en control de la situación. Y estando él en control de la situación, se ve que le tenían cierto respeto, sabían que era alguien importante. Él fue el que les dijo: a mí es a quien buscan, a ellos déjenlos ir. Ahí vemos todavía el amor, como él quiere preservar a los discípulos, y él es el que se entrega a cambio de todos nosotros. ¿Y qué sucede después del arresto? De ahí se lo traen para acá y lo hacen todo de noche, todo lo tienen que hacer de noche para que el pueblo no se entere y surja ahí una rebelión. Entonces todo se está llevando a cabo debajo de la mesa, todo es ilegal. Aún el mismo sumo sacerdote está haciendo algo ahí ilegal, lo están juzgando, están trayendo testigos falsos, y en ese contexto de testigos falsos, de abandono de sus amigos, todo eso, es que vamos a ver la siguiente porción, Mateo 26, 57 al 75, pero antes de ir a este capítulo, quiero que leamos un salmo que da todavía mucho más certeza a que en este lugar le tuvieron a él, ya que el Salmo 88, hagan de cuenta que es una narración de los sentimientos que estaba teniendo el Mesías en ese lugar, y ese salmo se escribió siglos antes de que él naciera. Vamos al Salmo 88 para que nos maravillemos en ver que ese salmo es como si relatara
lo que está pasando aquí con Yeshua. Es por eso que aquí, en esta parte de aquí, en esta cueva, en esta cisterna, a la que ahora pues es un lugar turístico y ya le hicieron escaleritas para que los turistas bajen, y que es un regalo de Dios que ustedes hayan venido en este momento. Estoy aquí con este grupo y es un milagro de Dios de que podamos estar acá y con calma, sin preocupación, solitos en el lugar, porque generalmente este lugar está lleno de turistas y para entrar aquí a veces tiene que ser toda una cola, esperar bastante tiempo hasta que puedas entrar acá. Y ahorita está el lugar como reservado para nosotros para poder hacer esta grabación y wow, esto es algo único. Y ahora sí vamos al Salmo 88. Si tú quisieras ver completo el video que estoy proyectando ahorita del Getsemaní, del lugar donde Pedro negó a Yeshua, lo único que tienes que hacer es irte a nuestro Instituto Bíblico Virtual, Descubre la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te vas a la sección del Instituto Bíblico gratuito, te vas aquí a donde dice nivel avanzado, y ahí en nivel avanzado, aquí es donde estoy, nivel avanzado, las letras rojas, aquí está la pantalla de los videos de YouTube. Aquí en esta parte superior izquierda está un menú, le das clic ahí al menú y te vas aquí a todos los videos que están aquí en orden y te vas a donde dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, segunda parte, el arresto en Getsemaní. Le das clic ahí y ahí está. Salmo 88. Este es el video que les he estado mostrando. Judas lo entregó. Okay, entonces ahí lo puedes ver. Ok, entonces nivel avanzado del Instituto Bíblico, las letras rojas, te vas aquí a la pantallita, le das clic aquí en el menú y te vas a Mateo 26, segunda parte, el arresto en Getsemaní. ¿Ok? Volvemos. Muy bien. Ya estamos aquí de vuelta y bueno, ahora sí ya, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Ya pudieron ver ahí el lugar donde lo tuvieron encarcelado en esta cisterna. Y bueno, pues vamos a continuar con la lectura de este salmo. Les voy a poner aquí una imagen más, nada más para que vean cómo está actualmente esta cisterna en la que mostré ahorita ahí en el video. Bueno, esta es la cisterna vista desde las escaleras donde bajas. Esta es la cisterna. Aquí pueden ver a mucha gente reunida, porque todos los grupos que llegan ahí a esa cisterna bajan y hacen la lectura del Salmo 88. Ahí justamente en este pequeño púlpito de piedra que construyeron ahí está una Biblia, están unas hojas ahí con el Salmo 88 en todos los idiomas. En todos los idiomas está ahí el Salmo 88, entonces cada grupo, según la nacionalidad, llega a ese lugar y da lectura al Salmo 88 y pues es como si estuvieran recreando lo que dice ese Salmo 88 justo en esta cisterna. Así que bueno, pues ahí la pueden ver. Si nos acompañan en nuestro próximo viaje, ya podrás vivirlo personalmente. Así que bueno, vamos a regresar ya al Salmo 88 y una vez más, ahora sí, en ese contexto, encerrado ahí en ese lugar, este puede ser un salmo profético, donde dice: oh Señor, Dios de mi salvación, oh Señor, Dios de mi salvación, tú eres mi salvación, tú eres la fuente de toda mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Este es como un salmo profético, como si Yeshua, el Hijo de Dios, estuviese en esa cisterna diciendo el texto de este salmo. Día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Él estaba ahí, ya había sido juzgado por Caifás, ya Caifás había decretado que era reo de muerte, que merecía morir por blasfemia, ya lo había sentenciado, y ya lo único que estaba esperando era su juicio, su lapidación, lo iban a torturar y de ahí se lo iban a llevar a la cruz. Así que
lo que más le aterró a Yeshua no fue el camino a la cruz, eso lo hizo con gozo. Vamos a aclarar ese punto y para mí mismo yo me lo aclaré. No fue el temor al sufrimiento físico, emocional, el abandono de sus amigos, todos los latigazos que le iban a dar, los clavos en las manos, en los pies, eso no fue. Hemos ya hecho y escuchado infinidad de estudios y visto infinidad de películas que nos pasan su sufrimiento y sí nos hacen llorar esas imágenes, pero en realidad esas imágenes no logran un cambio de corazón, no logran que mucha gente que ha visto esas películas, esas imágenes, realmente cambie de corazón. Y te aseguro que ahora sí que lo entiendas, ahora sí esta es la posibilidad de que cambie tu corazón. ¿Por qué podemos concluir que no fue el camino a la cruz, no fue los padecimientos, no fue el sufrimiento físico y emocional lo que le aterró, lo que le pidió a su padre que apartara de él? ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Pues porque Hebreos capítulo 12, versículo 2, vean lo que dice. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice que fue con gozo a la cruz. Esto, pues ahora sí nos ubica y esto ahora sí tiene sentido, porque ¿cómo es posible, lo que hablamos al principio, cómo es posible que seguidores suyos iban cantando alabanzas cuando los iban a torturar, los iban a quemar vivos, los iban a echar a los leones, a las fieras? Y bueno, para mayor referencia de lo que estamos hablando ahorita acerca de discípulos, seguidores de Jesucristo, de Yeshua, que fueron a la muerte con alegría, cantando himnos y con mucho valor, les recomiendo leer este libro que se llama El libro de los mártires de Fox. De hecho, aquí, si lo buscan así, el libro de los mártires de Fox, ahí lo buscan en Google, ahí está en PDF para descargar, lo pueden descargar. También aquí hay un video en YouTube que lo pueden checar, ahí está un video. Entonces, en este libro ustedes van a conocer la historia de muchos creyentes que por su fe estuvieron dispuestos a padecer con gozo. Así que no podemos esperar lo menos del autor de nuestra salvación. ¿Okay? Es un libro muy, muy recomendable de todos los que han padecido y lo han hecho con alegría, para que podamos saber que obviamente que el autor de nuestra salvación, pues no iba a tener menos valor que todos ellos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice que fue con gozo a la cruz. Esto, pues ahora sí nos ubica y esto ahora sí tiene sentido, porque ¿cómo es posible, lo que hablamos al principio, cómo es posible que seguidores suyos iban cantando alabanzas cuando los iban a torturar, los iban a quemar vivos, los iban a echar a los leones, a las fieras? ¿Y cómo es posible que el autor de nuestra salvación, nuestro maestro de maestros, estaba aterrorizado, lleno de cobardía? Claro que no, aquí dice que él fue con gozo, iba con gozo a la cruz, iba listo para padecer. Él no tenía miedo a los soldados romanos, él no tenía miedo al imperio romano. El imperio romano, los soldados romanos para él eran unas pulgas. O sea, él le dijo a Pedro, cuando Pedro saca la espada y Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias que iban a arrestar a Yeshua, Yeshua le dijo, Pedro, ¿acaso no sabes que yo ahorita podía ordenar que viniera una legión de ángeles y pudiera acabar? Yo podía ordenar en este momento ángeles que acabaran con todos estos soldados. Él tenía toda la potestad, todo el poder para hacer eso y acabar con el imperio romano en un momento. Él podía acabar con el universo en ese momento, pero no lo hizo. Dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirían todas las escrituras que esto debe ser así? Así que no fue, y ahora sí viene la respuesta, no fue el sufrimiento, los látigos, los clavos, todas estas escenas tristes que nos ponen en Semana Santa, no fue lo que aterró a Yeshua. No fue ese sufrimiento emocional, esa tristeza de que sus amigos, sus discípulos lo iban a dejar. Eso no fue. Eso no fue por lo que él oró 3 veces en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué fue lo que más le aterró? ¿Qué fue lo que más le aterró?
A ver ahora sí si alguien puede contestar. Voy a dar unos instantes para que tú lo pienses, que de una vez por todas se te quite la idea de que fue el sufrimiento lo que le hizo sudar gotas de sangre y estar aterrado. ¿Qué fue lo que le aterró? ¿Qué fue lo que le angustió tanto? Doy unos instantes, le voy a preguntar aquí a mis hijos, a mi esposa, a mi suegra que está aquí el día de hoy conmigo, a ver si ellos pueden dar una respuesta. Y me voy a meter rápidamente aquí a Facebook, a ver si alguien en Facebook puede dar una respuesta a esta pregunta. Si ya vimos en Hebreos 12:2 que Él fue con gozo a la cruz, que Él menospreció el sufrimiento, que el sufrimiento físico, eso no le importó. Si Él iba con gozo a la cruz, entonces la pregunta es, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que le aterró? A ver, ¿quién contesta esto? A ver, déjenme ver aquí en el chat de Facebook, a ver si alguien está poniendo. Y a ver, hijos, esposa, suegrita, ¿qué fue lo que él le pidió a su padre? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien contesta aquí? Y de hecho hasta en las escenas parece ser que hasta Mel Gibson lo captó, porque en las escenas de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, justamente cuando aparece ese personaje perverso ahí representando a Lucifer, a Satanás, le dice justamente eso, le dice, eso, tú no puedes llevar el peso de toda la humanidad, tú no puedes llevar el peso del pecado, y le está ahí cuestionando. A ver, dice Gabriel Suárez, dice, Claudia también dice el peso del pecado. Gabriel Suárez dice, porque el pecado de la humanidad sobre él lo separaría del Padre. Gabriel contestó. Perfecto, muy bien, Gabriel. Cristina Juárez dice, estaba sintiendo una agonía próxima a la muerte y él no quería morir antes de llegar a la cruz. No, él sabía que tenía que llegar a la cruz. Y bueno, dice, ok, también dice que no quería morir antes de llegar a la cruz. A ver, vamos a ver a alguien más. Romina Rubalcaba, la separación del Padre, siempre estaban unidos. Bueno, Romina también contestó muy bien. Sífora dice, ya que al tomar todos nuestros pecados, él no podía estar en la presencia de su Padre. Efectivamente, ya contestaron. Quizás lo sabíamos de oídas, de teoría, así como que lo habíamos oído, pero en esta ocasión yo pude enfocarme, reflexionar en este punto como nunca antes y entender este pasaje que les leí al principio como nunca antes en mi vida. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora sí, ¿cuál es la razón por la que él estaba tan angustiado? No por el sufrimiento, por los látigos, la cruz, no por eso, sino porque iba a ser la primera ocasión en la eternidad en que iba a ser separado de su Padre. Iba a ser separado de su Padre. El que siempre estaba en comunión con su Padre, el que siempre estuvo desde la eternidad y hasta la eternidad, hubo un momento en que se separaría del Padre. Justo lo que dice Mateo 27:46. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el terror, la agonía que él sentía, ser separado de su Padre. Recibir el peso de toda la maldición, de toda la ira, de toda la justicia divina que vendría sobre él. Y este texto de Mateo 27:46 es simplemente el cumplimiento del Salmo 22. Si ustedes leen todo el Salmo 22, justo de eso trata. Es un salmo profético que anuncia los padecimientos del Hijo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Esto era lo que le angustiaba. No te alejes de mí, Señor. Me voy a separar de ti. Va a haber un momento en que voy a recibir todo el juicio, todo el castigo, toda la maldición va a caer sobre mí. Eso era realmente su angustia, el separarse del Padre. Y dice, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, cercana al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y por un momento Él iba a recibir la paga del pecado, la muerte. La paga del pecado es la muerte. El salario de pecar, el salario de transgredir sus leyes es morir, es ser maldecidos, es ser separados por toda la eternidad de un Dios justo, de un Dios santo. Así que, pues, Él está angustiado por esa separación, el que siempre estuvo en una comunión perfecta, en un amor perfecto, en un gozo perfecto, en una obediencia perfecta, en un momento sería separado. Dice el verso 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Hoyo profundo, ahora sí que se cumple literalmente esta cisterna que les mostré. Qué manera tan elocuente de cumplir literalmente este salmo, esta profecía. Aquí está el hoyo profundo, aquí prácticamente ya está recibiendo toda la angustia, todo el juicio, todo el castigo que tú y yo merecemos por haber desobedecido sus mandamientos, por habernos separado del Padre justo celestial. Él ya lo está viviendo aquí en esta cisterna y dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Aquí hay una pausa donde vamos a orar y yo voy a rogar que los corazones más duros, más perversos, más indiferentes, más cínicos, en este momento aprecien y valoren que si tú tienes una bendición el día de hoy, es porque Él recibió tus maldiciones. Si tú puedes gozar de la vida el día de hoy, es porque Él padeció y entregó su vida. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Como dice Primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Si tú nunca has reflexionado en tu maldad, en tu perversión, si tú nunca has reflexionado en la dureza de tu corazón, si tú nunca has reflexionado en que tú merecías el castigo, tú merecías la separación, tú merecías la maldición, si tú nunca has pensado en eso, este es el momento en que pienses que tú merecías todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios tiene que castigar la maldad. Tú y yo no podemos estar en su presencia, tú y yo no podemos estar en presencia de un Dios justo y santo. Así que la manera en que Él resolvió el problema es descargando toda su ira sobre su Hijo. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Padre, yo te ruego que ablandes el corazón de aquellos que tienen un corazón de piedra, que creen que pueden ser dignos de todas tus bendiciones, que creen que pueden ser dignos de la dicha, la bendición, la salud, todo lo que tenemos. Señor, yo te ruego que nunca más veamos las bendiciones que tú nos das como algo que merecemos o algo que nos tienes que dar. Que cada vez que recibamos una bendición, un acto de bondad, de misericordia, entendamos que fue porque
porque Él padeció por nosotros, que fue porque Él recibió todas nuestras maldiciones y que Él es nuestra fuente de salvación, nuestra fuente de vida. Que si Él no hubiera padecido eso, Señor, nosotros estaríamos listos para ser destruidos por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los jóvenes que viven una vida tan indiferente, tan cínica, tan desinteresada de ti. Ayuda a nuestros jóvenes a apreciar el precio de sangre que se pagó por sus pecados. Te lo ruego, Padre, en el nombre de aquel que padeció por nuestros pecados. En el nombre de Yeshua. Amén. Has alejado de mí mis conocidos, verso 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Abandonado, solo. No fue la tristeza del abandono de sus amigos cercanos, la traición de sus amigos. No fue eso lo que más le afligió. Lo que más le afligió es que en ese momento su padre lo abandonó. En ese momento su padre descargó toda su ira y todo el juicio y todo el castigo de nuestra paz. Y dice verso 9, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día, he extendido a ti mis manos. Y dice Isaías 53, 4, 5, justamente esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que si tú estás gozando el día de hoy de salud, si tú estás gozando el día de hoy de tener algo bueno, es porque Él padeció en tu lugar. Verso 10, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Y esta pregunta que quisiera que todos respondemos, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Una pregunta profética que hace el Hijo de Dios, una pregunta profética que hace Él cuando está a punto de morir por todos nosotros. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, Selah. Y bien otra, Selah. Veamos lo que dice Hebreos, la respuesta a esta pregunta: manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, Selah. Esa pregunta la contestamos con Hebreos 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14 al 16 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de carne y sangre, ahorita vamos a ver a qué hijos se refiere, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Yeshua, Jesús, participó de lo mismo, de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es una descendencia biológica de carne y sangre, así que dice Hebreos 2, 14 al 16, que por cuanto los hijos de Abraham participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder, la potestad, la autoridad de la muerte, esto es, al diablo. Lo que vimos ahí en la primera escena, ahí en Getsemaní, el diablo tenía el derecho legal para destruir a la descendencia de Abraham y a toda la humanidad. ¿Cuál era el derecho legal, la acusación legal?
todos pecamos, todos nos apartamos de Dios. Entonces Satanás tenía el poder legal para destruirnos, para acabar con nosotros. Él tenía el derecho legal para destruir nuestra carne, nuestra sangre, destruirnos y acabar para siempre con nosotros. Por eso es que Yeshua participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir con su muerte en la cruz, para destruir con su muerte en la carne al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿Por qué teníamos temor de la muerte? Porque sabíamos y sabemos que somos culpables, y entonces pues tenemos que esperar solo la sentencia, pero Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que si tú y yo el día de hoy estamos vivos y aspiramos a tener vida eterna, es porque Él participó de carne y sangre y padeció y se separó de su Padre para morir en nuestro lugar. Y pues este es el momento para que volvamos a orar. Se le hay una pausa más ahí de gratitud, una pausa para reflexionar en todo lo que hemos estudiado, y te animo y te ruego a que si nunca le has dado gracias porque Él murió en tu lugar para salvarte, para librarte, para darte parte juntamente con Abraham, si nunca lo has hecho de todo corazón, este es el momento en que lo hagas de todo corazón. Yeshua, te agradecemos porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira, como está escrito. Éramos hijos de juicio, de ira, lo mismo que todos los demás. Pero tú que eres rico en misericordia, por el gran amor con que nos amaste, nos diste vida. Nos diste vida, entregando tu vida a cambio de la nuestra, como un rescate por la nuestra, Señor. Y, Señor, que el día de hoy apreciemos ese sacrificio como nunca antes y que nunca volvamos a considerar las bendiciones como algo que nosotros merecemos. Lo rogamos, Yeshua. Amén. Y va a concluir diciendo: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Abadón es la destrucción del alma. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Y qué podemos contestar a estas preguntas? ¿Cómo podemos contestar estas preguntas? Estas preguntas las podemos contestar con el Salmo 23, 1 al 4. El Señor es mi pastor, Yeshua, Jesucristo, Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y fíjense lo que dice el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque tú padeciste mi muerte. Tú fuiste mi muerte. Tú pagaste el precio de mi rescate. Y pues es por eso que podemos reconocer, aún en esta tierra del olvido, en las tierras más lejanas podemos reconocerle, porque Él padeció por nosotros. Verso 13, continuamos, dice: mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, necesitado. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, he estado asustado. Y esto es lo que hizo Yeshua justamente, entregó su juventud. Joven, tú que tienes juventud y que te jactas de estos tiempos de juventud y te jactas de no preocuparte por las cosas de Dios y que menosprecias lo que Él hizo por ti, que te dedicas a cosas vanas. Considera lo que Él hizo por ti. Entregó su juventud por ti. ¿Acaso no harás lo mismo? Isaías 53, 10 al 11 dice: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho,
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuándo es que quedará satisfecho? Según este versículo 11 de Isaías 53. ¿Cuándo estará satisfecho? Cuando vea el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Que tú y yo tengamos vida, que tú y yo tengamos salud, que tú y yo tengamos bendiciones, que tú y yo tengamos aspiración a la vida eterna. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Eso es lo que Él anhela que apreciemos y valoremos tú y yo. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué escondió su rostro de Él? ¿Por qué? Porque quiso salvarte a ti y a mí a través del castigo y a través del juicio que padeció su unigénito, el único que le agradó en todo, el único que cumplió todos sus mandamientos, el único que fue justo, el único que ha vivido perfectamente conforme a la ley de Dios, el único inocente, murió por todos los culpables. El único inocente murió por todos los que somos culpables. Y dice el verso 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Sobre el único justo, sobre el único inocente, pasaron las iras de un Dios celoso, de un Dios justo, de un Dios que debe castigar la maldad. Y dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo somos justos el día de hoy, no por nuestras buenas obras, no por nuestra observancia de Torah, somos justos porque el inocente, el justo, padeció por todos nosotros. Gálatas 3:13 al 14 dice, Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, para que en el Mesías Yeshua es salvación, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, la vida eterna. Él recibió todas las maldiciones decretadas en el libro de la ley, Él las recibió. Colosenses 2:13 al 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todas las transgresiones a la ley, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria? ¿Cuál es esa acta de decretos? Todas las maldiciones que aparecen en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, todas esas maldiciones, dice, la anuló, la quitó de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, todos los que nos acusaban, todos los acusadores que tienen derecho legal para destruirnos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el sacrificio de Isaac, que quedó inconcluso, que leemos en Génesis 22, 6 al 14, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así que esta historia inconclusa, que solamente se da aquí un símbolo en el cual se toma un carnero y se ofrece en lugar de Isaac, esta historia inconclusa se completa en Yeshua. Yeshua es el que tomó ese cuchillo que iba a degollar a Isaac
Yeshua es el que toma ese cuchillo y él toma ese castigo por los pecados de toda la descendencia de Abraham, que sería incontable como las estrellas en multitud. Así que dice, me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y esto simplemente es algo que él mismo deseó, él mismo cuando lo fueron a arrestar, y con esto vamos a cerrar, Juan capítulo 18, versículo 1 al 18, él no se está quejando, no está triste porque lo dejaron solo. Él mismo dio la orden de que lo dejaran solo. Él mismo dio la orden de dejar a sus discípulos, de dejar huir a sus amigos, y él sabía que él era la ofrenda perfecta, él era el único justo, él era el único capaz de pagar por todos nuestros pecados. Dice Juan 18, 1 al 18, habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto de Getsemaní, ya lo vimos al principio, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yeshua Nazareno. Yeshua les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yeshua Nazareno. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y pon atención a esto que dice este versículo 8. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis, dejad a mí, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yeshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Cuál copa? La copa del juicio, la copa de la separación, la copa de la justicia divina, la ira divina sobre él. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y bueno, esto es lo que vimos ya en esas escenas ahí en el lugar donde fue arrestado Yeshua y lo llevaron ahí ante Caifás. Así que me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Pero por qué? Porque él mismo los despidió. Él mismo se ofreció a cambio de toda la descendencia de Abraham y de toda la humanidad. Y solamente quiero concluir diciéndote lo siguiente. Si este amor no te conquista, te seduce, te rescata, te rinde, te convence, te enamora, etcétera, etcétera, entonces nada en el universo podrá hacerlo. Tu corazón es una piedra y estás eternamente perdido o perdida. Si esto no te conmueve, si el que él haya tomado todas tus maldiciones, toda la justicia que debió caer sobre ti, toda la destrucción que debió caer sobre ti, y él
te la cambió por su inocencia. Si esto no es capaz de conquistar tu corazón, te aseguro que no existe nada en el universo que podrá lograr. Que Dios tenga misericordia de aquel que permanece en una actitud de soberbia y de indiferencia. Yeshua, queremos darte gracias por haber sufrido la separación, por haber padecido la ira, la justicia que a todos nos correspondía. Señor, ten misericordia de aquellos que no han apreciado, que no han valorado cada bendición que tenemos, cada alegría que vivimos, la salud, la provisión, la paz, cualquier cosa que tengamos buena, Señor, el simplemente tener aliento de vida. Señor, si alguien no ha apreciado y no ha valorado esto, te ruego, Señor, que tú hagas el milagro de seducirle y de cambiar su corazón. Gracias porque diste a tu Hijo inocente, a tu Hijo único, al único justo, por todos los injustos, perversos, malvados, indiferentes que hemos sido todos nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.